bienvenida a la doctora Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor del Centro de Estudios de América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctora Estefanía, maestro Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, 1984 lanzó Alan Reading ese libro de Vecinos Distantes, el retrato de una relación tan complicada que tiene México y Estados Unidos, Estefanía, pero ahorita está en términos pues sumamente complejos. Es un punto de quiebre, decimos que no estamos sometidos, que vamos a colaborar, que nunca vamos a estar subyugados, pero ¿parece lo contrario o no? ¿Cómo ves, Estefanía? Bueno, pues un placer platicar con ustedes esta tarde y bueno, sí, definitivamente estamos en un momento muy complicado en la relación bilateral México-Estados Unidos. Tenemos la desfortuna de que Donald Trump desde su primer mandato pues haya escogido a México como una de sus piñatas políticas favoritas. En su primer mandato a mí me parece que fue muy redituable atacar políticamente a México, pero pues ahora han cambiado las cosas. Si nosotros vemos lo que acaba de pasar con esta, que es una de las crisis diplomáticas más profundas que ha existido en la relación bilateral, que fue el tema de los aranceles que acabamos de atravesar. Si pensamos en las ganancias políticas que tuvo Donald Trump de atacar políticamente a México, diplomáticamente a México, creo que las ganancias fueron marginales. A mí me parece que es muy sintomático que rápidamente se haya cambiado la narrativa en Washington hacia ahora crear la ribera del Oriente Próximo en Gaza, ¿no? Eso es muy sintomático de que ya no estamos funcionando como piñata política. ¿Estás de acuerdo, Miguel Ángel? Ya dejaremos de ser esa piñata. Y es que con los demagogos y populistas como es el presidente Trump, pues es mucho bla, bla, bla y a lo mejor poco hacer, pero ¿qué opinas? Sí, bueno, estoy de acuerdo con Estefanía que en este momento parece que Donald Trump está queriendo cambiar el foco de atención con un tema que es mucho más grave y terrible y condenable de lo que estaba sucediendo en la relación bilateral. Sí, definitivamente en este momento ha cambiado, pero yo creo que eventualmente regresará Sí. a golpear a México nuevamente, ya sea retóricamente o ya sea en la práctica, en los hechos. De fondo, y regresando a tu cita de Alan Reading, lo menciona que somos vecinos distantes y también nos recuerda, y creo que Donald Trump nos sigue recordando, ¿no? Y la vertiente nativista y conservadora del presidente de Estados Unidos nos recuerda constantemente, es que son los vecinos más diferentes que existen en todo el mundo. Hace esta reflexión Alan Reading de que no hay dos países con una frontera común que sean tan distintos en lo cultural, lo político, lo económico. De manera interesante, a pesar de estas diferencias, yo creo que este alto que le puso Donald Trump a esta amenaza, que además, hay que decirlo, está perdiendo credibilidad porque ya van varias que hace y no cumple ninguna, también creo que no se concreta gracias a que a pesar de que somos diferentes, las economías están tan integradas y son tan interdependientes y hay tantos intereses todavía en común que pueden frenar este tipo de arrebatos. Que viéndolo ahorita, doctora Estefanía, no iba a cobrar aranceles, pero lo dijo con tanta vehemencia. Todavía una noche anterior dijo, voy a hablar con México y Canadá, espero que no tengan un discurso dramático, les vamos a cobrar porque nos deben mucho. O sea, ese es el populismo al que nos estamos enfrentando. Y ahora en perspectiva lo vemos y decimos, no, pues es que no nos iba a cobrar. Pero el domingo creíamos que se nos venía el mundo encima, doctora. Sí, es que definitivamente el poder que nosotros le damos al presidente de Estados Unidos desde el exterior es muchísimo más del que realmente tiene. Pensemos, por ejemplo, justamente en estos indicadores, ¿no? Nos cobran aranceles, el peso, el tipo de cambio, pues se va por los cielos. Entonces, luego nos afecta, aunque pues sabemos que ya se habían, por ejemplo,
posicionado gobernadores republicanos, inclusive en el caso de México, pues el gobernador Greg Abbott, que también ha demostrado hostilidad hacia México, pues dice, no, en materia comercial sí somos socios, y pues en el caso de Canadá, gobernadores de Maine, de Michigan, ya se habían posicionado. A mí me parece también fundamental entender que más allá de la oligarquía del high-tech, que sabemos que respalda completamente a Donald Trump, ahí tenemos a Elon Musk echándole porras todos los días, hay otros intereses económicos en Estados Unidos, intereses financieros, grandes corporaciones, que definitivamente iban a asumir o iban a tener al menos que navegar con estos costos que implicaban los aranceles. Y entonces fueron este tipo de intereses oligárquicos que también orillaron a Donald Trump a tener, más allá de su agenda personal, pues a tener que tomar esta decisión. Sí, exactamente. Y es que ya lo conocíamos del 2017 al 2021, ya lo sabíamos cómo es de prepotente, de arrebatado, de muy populista, le habla a su electorado, pero Miguel Ángel, el papel de México pues no ha sido el mejor, o sí viste muy bien lo que está diciendo la presidenta de haberse atribuido una gran negociación. ¿Qué opinas? Sí, bueno, antes que nada, la verdad considero que para el gobierno de México y para cualquier gobierno es extremadamente complicado negociar con el presidente Donald Trump, y el ejemplo también de Canadá nos lo pone, ¿no? Ahí podemos aplicar el razonamiento distinto, estimado Alberto, de Alan Reading, de que no hay dos países más similares con una frontera en común como lo son Canadá y Estados Unidos, y sin embargo, también pues están metidos en un problema, sobra decirlo, en tremendos problemas con Donald Trump. Es difícil evaluarlo porque no depende mucho del gobierno de México. No creo que sea un gran triunfo diplomático, pero sin duda me parece que actuó correctamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no se ha enganchado de manera tan innecesaria e imprudente con el presidente de los Estados Unidos, y ha mantenido la prudencia que creo que en estos momentos y en política internacional ante este tipo de líderes populistas pues es muy, muy importante. Entonces yo pienso que hasta el momento se ha actuado bien, se ha actuado con prudencia, se ha actuado cuidando intereses fundamentales como es la interdependencia económica, y bueno, los otros acuerdos pues en realidad pues sirven para apagar el fuego, aunque obviamente creo que contribuyen a seguir agravando problemas como la migración y la seguridad, más que resolver. Esa prudencia significa, me vigilas la frontera sur de mi país, dice Donald Trump, y le mandan 10,000 elementos, 10,000 militares, se militariza la frontera para disque detener el fentanilo, pero más bien para detener a los migrantes. No sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con sus opiniones. Estefanía, Miguel, volvemos. Con nosotros, vecinos distantes, esta relación tan complicada, México y Estados Unidos. Miguel Ángel, pues tú lo dijiste, hubo mucha prudencia por parte de la presidenta. Yo no sé, quiero saber tu opinión, Estefanía, si fue prudencia o fue docilidad, porque pues, respondieron a la primera. Y además, ¿cuándo quieren los resultados? En un mes. O sea, híjole, pues yo no sé si eso sea, pero ¿cuál es tu opinión, Estefanía? Bueno, yo creo que esa es una de las discusiones más profundas de la agenda bilateral que tenemos, ¿no? Si México debe subsidiar, es decir, asumir costos logísticos, costos económicos de subsidiar la seguridad de Estados Unidos, al menos la seguridad fronteriza. Es algo que a lo largo de la historia lo hemos hecho de diferentes formas, a veces como país entero, unas veces nada más en la frontera. Si pensamos en la administración anterior, pues se desplegó justamente después de una crisis de aranceles a 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener a la migración. Ahora se supone que se despliegan 10,000 para contener el tráfico de fentanilo, pero pensemos, para ser honestos, es marginal la cantidad de efectivos que se han movilizado.
Yo, por ejemplo, hoy que se reveló el plan de cómo se iban a desplegar estos efectivos, yo hacía el cálculo de la distancia, por ejemplo, en una de las partes más complicadas de la frontera, que es el estado de Tamaulipas. Si vemos la distancia que hay entre Matamoros y Nuevo Laredo, son 340 kilómetros, 342 por ahí. Y hay 743 efectivos de la Guardia Nacional desplegados. O sea, es marginal la cantidad de personas que en realidad están vigilando y vigilando, entre comillas, la frontera. Entonces, definitivamente fue un arreglo político. A mí me parece que fue más de un intento de Donald Trump de cumplirle a su electorado interno y decir, bueno, al menos salí con algunas ganancias de la negociación. Sí. Pienso en el caso canadiense, pasa algo similar, ¿no? Se compromete Justin Trudeau a nombrar un zar del fentanilo. Exacto. Cuando en la administración anterior solamente se confiscaron 20 kilos de fentanilo en la frontera de Canadá de Estados Unidos, que es nada. Entonces, creo que es una discusión muy, muy profunda, pero yo sí creo, claro que no es nuestro problema la cantidad de migrantes que crucen México intentando llegar a Estados Unidos. Son ellos los que deben gestionar la migración, claro. Pero por ejemplo sí es nuestro problema la dependencia de remesas. No es nuestro problema el consumo de drogas en Estados Unidos, pero sí es nuestro problema la violencia generada de este lado, las desapariciones forzadas, la extorsión. Entonces al final eso nos lleva a una negociación eterna. Sí, ¿cómo ves, Miguel Ángel, lo que dice Estefanía? Pues bueno, a lo mejor no son tantos elementos, pero hay el riesgo de que el próximo 4 de marzo diga, quiero otros 10,000. Entonces, por si no les cobro aranceles. Sí, bueno, una cuestión es que, bueno, es difícil, ¿no? La verdad, como analistas, en parte tratamos de interpretar con los datos que tenemos y también en parte tratamos de con una bolita mágica saber qué sucede o qué va a suceder. Pero, por ejemplo, si se repite esta ocasión, y regresando al ejemplo de los 10,000 efectivos de la Guardia Nacional, en realidad no existen datos, bueno, yo no los conozco y los he buscado, y varios expertos en seguridad específicamente lo mencionan, o sea, datos precisos del despliegue de las fuerzas militares, de los operativos, o sea, en realidad, vamos, ¿quién sabe a ciencia cierta dónde y cómo van a implementarse esos 10,000 elementos de la Guardia Nacional? Porque, pues, por ejemplo, simplemente una reflexión, a inicios de 2024, alrededor de, aquí tengo el dato, lo acabo de ver para decírselos, alrededor de 26,000 elementos de las Fuerzas Armadas estaban dedicados a la migración a principios de 2024. 26,000, 10,000 más, bueno, no parece más bien, lo que quiero decir, Alberto, es que con este tipo de decisiones, y cuando digo prudencia es porque no se evita un escalamiento del problema, aunque lo que hay que criticar es que parece que, como dicen en política pública, se está pateando la lata. Simplemente este tipo de acuerdos, de soluciones, de anuncios no resuelven en lo absoluto nada. Tan es así que el problema de la seguridad en México y la seguridad compartida, sobre todo relacionada con el crimen organizado, no hace más que empeorar, ¿no? Entonces, si vuelve a pasar, pues el arte de la guerra es el arte del engaño. O sea, podrá el gobierno mexicano decir, sí, te escucho, pero la implementación pues ya queda en realidad en el aire, ¿no? Pero bueno, ayer se vieron todas las imágenes y esas principalmente el gobierno, todos los militares, cómo estaban llegando a Tijuana, Ciudad Juárez y diciendo, no, ya somos los elementos. O sea, todo ese despliegue tiene costo, todo ese despliegue tiene percepción, ¿no? No, y perdón que interrumpa, pero precisamente el gran problema de hacer eso es que está más que comprobado que la falta de capacitación y adiestramiento de las fuerzas de seguridad militar para hacer tareas, por ejemplo, de seguridad ciudadana, pues cobra factura, ¿no? Y lo que más probable es que suceda, que se incremente la inseguridad en México, ¿no? Por una mala implementación de políticas de seguridad. Pero esto va más allá de lo que el gobierno le haga creer a Donald Trump, ¿no? Sí, ¿qué opinas, Estefanía? Pues no podría estar más de acuerdo en que es probable que dentro de un mes se vuelvan a las negociaciones, se pida
más acciones, y así nos vamos mes tras mes, ¿no? Por el resto de esta administración de Donald Trump, al menos de aquí a las elecciones en medio término que tiene todavía demasiado poder político. A mí, más que preocuparme también este despliegue de los 10,000 efectivos, también me preocupa los acuerdos en letra chiquita y lo que no conocemos, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con operativos conjuntos. Sabemos que, bueno, se ha flexibilizado la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a los operativos de fuerzas de Estados Unidos en territorio nacional, y a mí no me extrañaría que después de estas negociaciones con Donald Trump, o quizá en el próximo mes, veamos un incremento de estos operativos conjuntos, ¿no? Que sean directamente la DEA, la CIA, los que estén pues operando en la frontera. Bueno, en la frontera y en algunas ciudades como por ejemplo Culiacán. Sí, exactamente, porque inmediatamente un avión espía de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cerca de Sinaloa, empieza uno a especular, sobrevoló para que lo vieran, Miguel Ángel. O sea, están amagando, el gobierno de Washington está amagando muy fuerte. Hoy revela el gobierno de Estados Unidos una llamada entre Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente para hablar sobre seguridad. O sea, sí hay materia en los dichos estos populistas de Donald Trump. Sí, aunque, bueno, insisto, siempre que hablemos de esta presidencia de Estados Unidos hay que recordar que no es una presidencia común y corriente y que estamos tratando con una persona que está en el extremo de liderazgo político, ¿no? ¿Por qué? Porque en condiciones normales, tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense, es deseable que ambos países cooperen y colaboren en tareas de seguridad. Por eso, por ejemplo, existe la Interpol a nivel internacional, pero entre México y Estados Unidos, aunque no es profunda ni mucha la cooperación en materia de seguridad, sí ha existido, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando se capturaba a un capo, se anunciaba como un operativo conjunto. Ya no sucedió con el caso de Mario Zambada. Sí. Y lo que estamos viendo, me parece ser, es que precisamente los dos países, por la razón que sean, nacionalismos, populismos, lejos de hacer lo que se debiera, ¿no? Actuar conjuntamente para atacar un problema que es común, pues en realidad estamos yéndonos a donde no se debe, ¿no? A una intervención, por ejemplo, que es lo que se teme, a intervenciones militares en México de parte de Estados Unidos, que eso obviamente es lo que se tiene que evitar por completo, sin que la cooperación en seguridad sea en detrimento de la soberanía. Al contrario, es deseable, como sucede en las naciones avanzadas, pero no de la manera en que lo están proponiendo. Pues, pero es que la detención del Mayo, Miguel Ángel, Estefanía, todavía el gobierno de México está diciendo que nos expliquen cómo fue que cayó ahí en El Paso, Texas, y que lo pudieron detener. Pues tendríamos que ser muy ingenuos es que antes para sí no les creer avisaban. No, pues, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, la complicadísima relación México-Estados Unidos. Volvemos. Es que esta relación tan complicada, donde los discursos luego son alejadísimos de la realidad, Estefanía, ¿no? No permitiremos a los agentes de la DEA que estén armados. Y pues la historia nos va dejando que hay una intervención durísima, y sobre todo en este tema de drogas, que lo consumen mucho los Estados Unidos, que lo controlan, y que pues la realidad es ajena a todos estos discursos, ¿no, Estefanía? Sí, yo creo que aquí hay que rescatar algo muy interesante que comentaba el maestro Miguel anteriormente, ¿no? Que es que históricamente, ¿no? En estos 200 años de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, nos costó muchísimo crear una relación institucionalizada, es decir, que se basara en acuerdos, en tratados, en diálogos de alto nivel, cumbres norteamericanas, y de repente llega la presidencia de Donald Trump y ya no tenemos esa relación tan institucionalizada, tenemos esta política de la ocurrencia que caracteriza a Donald Trump, y tenemos esta situación en la que se tienen que arreglar en crisis, en llamadas, los grandes problemas de la agenda bilateral, y bueno, definitivamente eso es lo que llena de incertidumbre esta relación bilateral. A mí en particular en el tema de seguridad, creo que es muy importante que exista esta cooperación, pero enmarcada en algo que sea más que llamadas, es decir, diálogos de alto nivel, inclusive pensar en una iniciativa aumentada, mejorada, ¿no? Con todo esto que hemos aprendido de la situación del acuerdo bicentenario, lo que en su momento fue la iniciativa Mérida, es decir, crear marcos, ¿no? Para dar certeza a cómo se va a operar en esta agenda bilateral.
Miguel Ángel, pues, es que lo del mayo es lo más reciente, ¿no? Y todavía el gobierno, que le estamos pidiendo a Estados Unidos que nos explique, cómo fue que cayó el mayo ahí, qué hacer con esta situación, Miguel Ángel. Yo creo que es reflejo del deterioro en la relación México-Estados Unidos y en particular del deterioro de la relación y de la cooperación en el tema de seguridad. Sí. Porque, insisto, anteriormente varios operativos y las caídas de algunas cabezas de los cárteles se anunciaban y se manejaban como trabajo conjunto. Entonces, creo que más allá de que es cierto, y lo insisto, no es un político normal, y menos al tratar a México, pero creo que también México está pagando malas decisiones del pasado y sobre todo de la administración anterior, donde está clarísimo que la política interior no fue la mejor política exterior, por decir nada más un ejemplo, ¿no? O sea, las políticas exteriores se tienen que trabajar y más allá de lo complejo que sea, pues tratar de evitar lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que sí. Hay operativos violando la seguridad, la soberanía por completo, o hay amenazas incluso, o señalamientos puntuales, ¿no? Como lo que dijo el presidente Trump sobre el gobierno mexicano. Exactamente, fue una acusación durísima, ¿no? Que las bandas del crimen organizado están intolerablemente en una alianza con el gobierno de México, Estefanía, y de ahí no se dijo nada, de ahí ya no se pidió una disculpa, algún asunto diplomático, Estefanía, o sea, sí tienen mucho poder, tienen mucho peso los Estados Unidos sobre México. Sí, y yo jugaría un poquito a abogada del diablo diciendo, bueno, eso es normal, ellos son la economía más grande del mundo, nosotros somos la 12ª, ¿no? 11ª en algunas ocasiones. Entonces, bueno, pues también no nos podemos poner con Sansón a las patadas, ¿no? Definitivamente México tiene que ser muy cauto y también entender su posición en esta negociación asimétrica, ¿no? Es decir, que cedamos lo menos posible, perder lo menos posible, pero pues también de entender que ellos pues son el hegemón global. Definitivamente estamos en una situación pues justo de desventaja, y pues no solo México, por algo se le ha dado tanto poder político en la agenda global a Donald Trump, ¿no? Que ha complicado geopolíticamente muchísimas geografías lo que pasa. Entonces sí, definitivamente creo que hay que actuar con cautela, hay que actuar con nacionalismo, con soberanía, defendiendo la soberanía, pero también entendiendo nuestro papel. Sí, exactamente. Miguel Ángel, el papel de Juan Ramón de la Fuente, canciller, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, los dos tienen la oportunidad de salir bien librados en esta negociación, pero a Juan Ramón, el canciller, pues sí se le ve como de bajo perfil hasta el momento, ¿no? Sí, no he leído, salió hace unos cuantos minutos la nota sobre la llamada que tuvo con Marco Rubio, pero también me parece que esa fue la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocarse estrictamente en la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, apoyarlos y bueno, por lo que yo entiendo de la situación, creo que se le está asignando ese papel más de perfil bajo, sumamente operativo, para apoyar en el terreno a los mexicanos en el exterior. Y me parece bien, mientras menos haya en el escenario intercambiando pronunciamientos y declaraciones, mejor. Y una de las exigencias muy fuertes del gobierno de los Estados Unidos es el detener el fentanilo. Estefanía, ¿esperaríamos este mes alguna detención de estas espectaculares para que el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, esté como que más apaciguado? Bueno, yo veo muy complicada la situación, sobre todo, bueno, porque sabemos que en el caso de México hay una facción del cártel de Sinaloa, que es la de los Chapitos, que es la principal encargada del trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos. Sí. Y bueno, sabemos que adentro del cártel de Sinaloa ahorita hay conflictos todavía para ver quién se queda con el poder del cártel, entonces creo que va a ser muy difícil que
que haya una pausa, una gran detención, un freno al tráfico de fentanilo. La otra cuestión es algo que nosotros hemos venido diciendo desde México, que es una vez que pasa la frontera, porque aparte hay que tomar en cuenta que pues México no trafica fentanilo, así como lo dice Donald Trump. México lo que manda son precursores del fentanilo, ¿no? Porque el fentanilo es muy fácil de producir, se puede producir en cualquier cochera, ¿no? Aunque después lo haya negado la presidencia de México, pero es muy fácil de producir, se puede producir a pequeña escala y se produce en Estados Unidos. Entonces nosotros mandamos los precursores, no necesariamente el fentanilo, y es allá donde se combina con otras drogas. Pero ¿qué es lo que hemos dicho siempre? Bueno, parece que cruzando la frontera desaparecen los cárteles, desaparecen los traficantes. Entonces a mí me parece que mucho de lo que vamos a ver ahorita va a tener que ser de esa parte de la frontera, porque me parece que de este lado no hay mucho que hacer, ¿no? Se puede combatir los precursores, pero eso no va a cambiar de inmediato la situación de distribución, de consumo que existe de aquel lado. Se nos acaba el tiempo, Miguel Ángel, un último minuto. Pues bueno, la situación es detengan el tráfico de fentanilo, cómo demostrarlo, cuál es el parámetro que tenemos que alcanzar, los objetivos, pues no lo hay y estaremos sometidos, pero te queda un minuto. No, me parece que lo dijiste bien, no lo hay y nomás abonando a lo que comenta Estefanía y totalmente de acuerdo. Esta relación de poder hace que Estados Unidos controle la narrativa de este problema de tráfico de drogas y en realidad, por ejemplo, el trasiego de fentanilo, los propios datos del gobierno de Estados Unidos en su inmensa mayoría es realizado por los propios ciudadanos estadounidenses. Entonces, honestamente es muy difícil saber qué va a pasar. Yo pienso que más bien es el target que ahorita puso el gobierno de Estados Unidos sobre este tema, pero si quieren resolverlo, lo tienen que atender al interior también, realmente en México. Exactamente, y también nos queda claro ya una situación de que nosotros ya tuvimos un gobierno con un presidente muy populista que decía que en México no se producía fentanilo. No se produce fentanilo en México y eso está confirmado. Pues ahora ya después del tiempo, pues resulta que sí y hay que hasta detenerlo y el envío de precursores, Estefanía, en fin, cómo el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Maestro Miguel Ángel Sigala Gómez, del Centro Universitario de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en A Debate.